Bienvenidos sean todos los asistentes, reciban un cordial saludo desde la Vicepresidencia de Promoción y Prevención de Positiva Compañía de Seguros, S.A. Soy Yolima Guzmán, parte de la familia Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Seguimos acompañándolos desde el Plan Nacional de Educación Positiva Educa Travesía 2020, permitiendo así fortalecer todas aquellas competencias del autocuidado y el cuidado por los demás. Es la verdad motivador y genial convertirnos en multiplicadores del conocimiento, siendo personas responsables y líderes en seguridad y salud en el trabajo. Quiero contarles que estamos ejecutando más de 400 talleres web o webinarios, como muchos los conocen, y aprovechando que muchos de ustedes están trabajando desde casa y están conectados a nuestras plataformas, queremos contarles que en nuestros talleres web estamos abordando temáticas de interés actual como prevención y mitigación del COVID-19, comunicaciones efectivas, el poder de la palabra, elementos de protección personal, recomendaciones y uso y disposición de ellos, entre muchos temas más interesantes. Bueno, como ya muchos han venido participando y quienes apenas están ingresando, es importante que conozcan que abarcaremos temas 100% técnicos, metodológicos y didácticos, en los que estamos garantizando espacios participativos y educativos para contribuir a la promoción y prevención de la seguridad y salud en el trabajo. Para aquellas personas que desean consultar y ver la información de este taller web, como la presentación técnica, las respuestas a las preguntas que saldrán de este taller, le recordamos a todos que estarán cargadas en nuestro portal Posipedia, www.posipedia.co/talleres-web, para que ahí estén conectados y puedan encontrar todo el material que hemos dispuesto para cada uno de ustedes. La verdad que para mí y para toda la compañía es motivador ver a todas las personas conectadas, verlos atentos, participativos. Eso demuestra que seguimos haciendo las cosas bien y que estamos promoviendo la prevención a través de personas responsables y líderes, en especial de seguridad y salud en el trabajo. Por lo tanto, seguimos creando talleres web pensados en cada uno de ustedes. Adicional, quiero contarles que Positiva Educa premiará el compromiso de los 10 afiliados con mayor participación en los talleres web. Por lo tanto, se les otorgará un reconocimiento por su contribución a la promoción y prevención de la seguridad y salud en el trabajo, brindándoles becas a congresos nacionales y reconocimientos oficiales. Para todos los asistentes que preguntan cómo certificarse, es importante tener en cuenta dos aspectos. Uno, que deben participar en el 90% del taller, y segundo, que al finalizar el taller web deben diligenciar la encuesta dando clic en salir. Quiero recordarles también que en www.positivatravesía.co podrán ustedes descargar su certificado en su perfil en los eventos asistidos. Recuerden que este se genera una vez pasadas 72 horas hábiles de haber realizado el taller web. Es importante aclararles a todos que deben estar conectados todo el tiempo desde la aplicación y eviten salirse, ya que si se salen, el cupo puede cerrarse. Les recordamos que para tener una mejor experiencia en nuestros talleres web, les aconsejamos ver la transmisión directamente conectados desde el computador con el cable a internet. Quienes no tengan computador, no hay ningún problema, pueden hacerlo desde el celular. Bueno, y damos inicio el día de hoy a nuestro taller web con la temática Ergonomía en tiempos de coronavirus, una forma distinta de cuidar a los trabajadores. Quiero contarles que en este espacio ustedes podrán realizar preguntas a través de nuestro icono de interrogación. Les recuerdo que no tenemos un chat, pero tenemos la opción de preguntas para que ustedes le realicen todas o solucionen todas esas dudas con nuestro experto. Sin más preámbulo, nos acompaña el día de hoy nuestro experto Alejandro Orozco. Él es gerente técnico de Aplicando Seguridad y Salud en el Trabajo, consultor en ergonomía y prevención en riesgos laborales, con una experiencia de más de 17 años en diseño de modelos de gestión para la prevención de los desórdenes musculoesqueléticos. Entonces, damos la bienvenida a nuestro profesional y damos inicio con este taller web. Bueno, muchas gracias. Les envío un cordial saludo en esta oportunidad y agradezco a Positiva por esta invitación. El objetivo de esta charla es tratar de contarles un poco cuál ha sido la variación y la tendencia en términos de las condiciones de trabajo, hablando del mundo de la ergonomía. Pues claro, con este tema de la pandemia y finalmente con esta problemática en donde se han venido trasladando las condiciones de trabajo a la casa,
pues finalmente termina siendo casi que un reto, no solamente personal, sino que es un reto del cual nos exige a nosotros como trabajadores. El objetivo de la charla de hoy es poderles contar no solamente hacia dónde empezó a migrar esas condiciones de riesgo, sino también empezarles a contar en dónde están esos puntos de control. Desde Positiva nos interesa que ustedes sean conocedores y gestores de la condición de riesgo, de manera pues que el objetivo de la charla es que ustedes puedan identificar esos ítems en los cuales de alguna u otra forma ustedes puedan entender que los pueden empezar a desarrollar en cada uno de sus hogares o en sus sitios de trabajo. Pues un poco contándoles ya la experiencia de lo que nosotros estamos evidenciando en el mundo del trabajo, pues finalmente es que el mundo del coronavirus de alguna u otra forma nos ha cambiado todas las lógicas en el mundo del trabajo. Y de alguna u otra forma lo que nosotros entendemos es que cuando nos hablaron de esa característica o del trabajo en casa, pues inmediatamente nosotros no entendíamos. De hecho, en muchas de las empresas que yo asesoro, desde Positiva Compañía de Seguros, muchos de los trabajadores entendían que hablar de trabajo en casa tenía la misma característica de la figura de teletrabajo. Como tal vez en otros espacios ustedes ya lo han venido discutiendo, pues por supuesto que el tema del teletrabajo de alguna manera termina generando una estructura mucho más formal en donde de alguna u otra manera se entiende que es una estrategia que está anticipada, que está controlada por parte de las diferentes instituciones y empresas, en donde de alguna u otra manera casi que los objetivos están centrados en tratar de optimizar los recursos de las empresas, en tratar de mejorar las condiciones de calidad de vida de los trabajadores, de tratar de dar espacio a nuevos procesos dentro de las diferentes organizaciones, pero un poco lo que uno empieza a identificar es que con esta nueva figura del trabajo en casa, entenderíamos que de alguna u otra manera termina identificándose como una figura de contingencia, en donde de alguna u otra forma las entidades o las organizaciones no han tenido otra opción que desplazar todos los procesos a las características puntuales que podamos tener nosotros como trabajadores en casa, con la tecnología que nosotros tengamos disponible, con nuestros recursos, con nuestras limitaciones, de manera pues que de aquí es donde empieza un poco la ergonomía, a entender hacia dónde ha tendido esa condición de riesgo y en función a esto poder entender cuáles son los puntos más críticos que nosotros en este poco tiempo hemos empezado a identificar. Pues como les estaba contando, hay algo que es importante tener en cuenta y es que nadie lo estaba esperando. Cuando nosotros empezamos a identificar este tema, pues fue de una manera súbita. Ninguno estaba preparado. En nuestras casas no teníamos ningún tipo de anticipación, no sabíamos qué íbamos a hacer con nuestros hijos, no sabíamos cómo íbamos a empezar a organizarnos con con nuestros diferentes miembros de la familia, de manera pues que de alguna u otra manera nos coge casi que fuera de base, entendiendo que nosotros no podíamos anticiparnos a esa situación que ya viene pues por bastante tiempo, si pudiéramos hablar al día de hoy. Hay algo que es importante tener en cuenta y es que este tema de estar trabajando desde la casa inmediatamente lo que he venido haciendo es modificando las dinámicas intrafamiliares. Por supuesto que de alguna u otra manera implicará que esos tiempos de trabajo empiezan a mezclarse con las responsabilidades y aquí hay algo importante y es que de alguna manera los recursos físicos y tecnológicos en la mayoría de las condiciones de trabajos o de la mayoría de las condiciones de nuestros trabajadores afiliados pues terminan siendo limitadas en términos de la capacidad de Internet, en términos simplemente de los mismos dispositivos y de las mismas, digamos, aditamentos ergonómicos que hacen que nuestra vida sea más cómoda. Lo que nosotros entendemos es que esta figura del mundo de trabajo en casa ha venido cambiando los esquemas de responsabilidad con la familia. De alguna u otra manera, esa lógica en donde a nosotros todo el tiempo nos están diciendo que tenemos que cuidarnos a nosotros mismos, pues no termina siendo tan importante porque ahora tenemos a otros que están 24 horas, 7 días a la semana, a quienes debemos darle cuidado. Y aquí hay una cosa que en términos de todas las entrevistas que hemos venido haciendo y de las aproximaciones que hemos venido haciendo con las diferentes empresas afiliadas a Positiva, y es que la tendencia de nosotros como trabajadores es que también hay como una falta de afinidad de trabajar en casa y de la tecnología. Cuando nosotros desarrollamos algunas de las estrategias de prevención y promoción desde Positiva, muchos de nuestros trabajadores ni siquiera saben cómo ingresar
a esas páginas, cómo ingresar a esas salas en donde estamos nosotros esperándolos para poderlos apoyar. De manera pues que aquí es donde empieza la problemática en este tema. Hay algo que nosotros tenemos que entender y es que de alguna u otra manera todo lo que nosotros venimos desarrollando desde Positiva Compañía de Seguros en función a la vigilancia, a toda la problemática a nivel musculoesquelética, pues ya no se puede hacer desde la oficina. Desde las entidades ya no tenemos la posibilidad de acercarnos a cada uno de sus puestos de trabajo, de preguntarles cómo se sienten, de verificar su silla de manera directa, de darle las recomendaciones inmediatas sobre la organización de sus estaciones de trabajo, de manera pues que lo que nosotros entendemos en esta condición es que tenemos que seguir con la gestión de la prevención de esta problemática, pero que de alguna u otra forma tenemos que inventarnos unas formas nuevas que de alguna manera nosotros podamos llegar de una manera pertinente, en donde ustedes se sientan acompañados por parte de nosotros y en donde nosotros empecemos a dar trazabilidad a aquella población que ya ha venido presentando problemáticas y aquella que por las condiciones en las cuales estamos viviendo ya está presentando algún tipo de alteración a nivel musculoesquelético. Hay algo que nosotros entendemos y es que el tema del coronavirus y estas pandemias hacen que todas las dinámicas no cambien solamente a nivel del trabajador, a nivel de nuestras casas, sino que finalmente hablar del trabajo en casa también implica algún tipo de variación sobre las características que cada una de nuestras organizaciones tiene. Hay algo que nosotros hemos venido entendiendo en este poco tiempo y es que cuando hablamos con los directivos de cada una de las empresas que asesoramos, entendemos que de alguna manera, como les contaba, que terminaba siendo súbita, es que se tiene que redireccionar el control de los procesos. Lo que nosotros entendemos es que finalmente todo lo que nosotros veníamos haciendo dentro de nuestras entidades termina siendo modificado porque tenemos que dar respuesta a esos procesos. Muchas veces, muchos de esos procesos no estaban formalizados dentro del quehacer. La trazabilidad de esos procesos se hacían hasta de manera oral en muchas de nuestras entidades. Y otra de las cosas que entendemos es que nuestros directivos nos empiezan a preguntar sobre las formas de evaluar el desempeño. Por supuesto, aquí lo que nosotros estamos viendo es que nunca se pensó en evaluar las competencias o el rendimiento de un trabajador que estaba todo el tiempo en una casa y en donde nosotros no sabemos qué es lo que está haciendo. Hay algo que hablan muchos de nuestros trabajadores cuando los entrevistamos en esta temporada, es que ellos sienten que en algún momento la empresa no está generando confianza suficiente sobre lo que están haciendo. Y por otro lado, lo que sienten los trabajadores es que la empresa los dejó tirados con un proceso que ellos venían desarrollando de manera conjunta y que de alguna u otra manera tienen un poco la sensación de que están a la deriva y que están un poco dentro de la desviación y dando respuesta a esa contingencia propia de lo que se les está pidiendo. Lo que también están diciendo las empresas es que en este momento ellos ya tienen que afrontar las molestias que está generando el mismo trabajador en función al disconfort que están refiriendo por estar en su casa, en función a las alteraciones respecto a la disponibilidad de la información. Y aquí hay otra cosa importante. Lo que estamos identificando es que muchos de nuestros trabajadores no tienen un computador con una base, con un teclado en donde tengan obviamente un acceso a Internet adecuado, en donde de alguna u otra manera muchas de nuestras entidades no han tenido la posibilidad de hacer transferencia de los aplicativos y de las plataformas que se bajan o que se manejan en el día a día, de manera pues que encontramos trabajadores que todo el tiempo están trabajando desde su celular. Cuando nosotros vemos este panorama, lo que nosotros entendemos es que se ha venido haciendo es una transferencia de los riesgos que nosotros teníamos controlados en las empresas y que ahora esos riesgos están en cada una de las casas de nosotros. Y que lo que nosotros estamos viendo es que el control que se ha venido desarrollando pues termina siendo precario, entendiendo las características de esta pandemia. Y por otro lado, las empresas están refiriendo la incertidumbre global, ¿cierto? No sabemos cómo vamos a controlar estos procesos a mediano plazo. Por ahora lo tenemos controlado. De manera pues que esto empieza a generar dentro del marco de la problemática del mundo del trabajo mayor condición de riesgo. Aquí hay una cosa y es que así como empezamos a ver de esos riesgos que están refiriendo las empresas en función a sus procesos, hay algo que es muy importante tener en cuenta y es ¿y qué pasó con nosotros? Nos mandaron de la oficina a la casa.
Y lo que nosotros entendemos como técnicos de ergonomía es que empezaron a variar muchos de los riesgos que antes nosotros teníamos registrados en bases de datos, en donde teníamos registros fotográficos, en donde teníamos múltiples estrategias que hacían parte del día a día de la empresa. Pues un poco, casi que en esta diapositiva lo que les quiero contar es algo que finalmente considero que ya todos lo hemos sufrido en mayor o en menor instancia, pero que de alguna u otra manera termina siendo casi que parte del pan de cada día de nosotros como ergónomos. Pues hay algo que aquí nosotros entendemos y es que los tiempos de exposición se aumentaron. Los tiempos de permanencia frente a los dispositivos de trabajo, el computador, el celular, plataformas, redes, se han venido aumentando en función a los tiempos de permanencia y al desarrollo de nuestros procesos. Cuando nosotros hemos desarrollado, por ejemplo, parte de apoyo sobre grupos de COPAS, usualmente lo que la gente dice es, oiga, yo estoy recibiendo información por parte de mi empresa y de mis compañeros después de las 8 de la noche, los fines de semana estoy trabajando. De alguna u otra manera, lo que uno entiende es que todo el tiempo que nosotros estamos permaneciendo frente a un computador termina siendo poco controlado, siquiera nosotros no entendemos hasta cuánto tiempo estamos permaneciendo acá. Y aquí hay otra cosa importante y es que en este mundo del coronavirus, con esta transferencia informal de los procesos, se han venido densificando las tareas. ¿Qué es eso de densificando las tareas? Y es que yo tengo que hacer más tareas dentro de mis asignaciones, de tal manera pues que lo que están haciendo dentro de las empresas es generando mayores requerimientos, lo que está generando mayor presión a nosotros como trabajadores y a los diferentes grupos de trabajo que están en sus casas. Y por otro lado, hay un fenómeno que se está presentando que se llama la intensificación. ¿Qué es la intensificación? Y es que usted tiene que hacer mayor número de tareas en menor tiempo. Hay algo que nosotros hemos venido identificando dentro de la ergonomía y es que finalmente ahorita los trabajadores tienen que dar respuesta a múltiples procesos que habían venido estando retrasados por las características de esta crisis, en donde muchos de los planes de las empresas obviamente vinieron posponiéndose en función a esta contingencia, de manera que ahorita ya nos están pidiendo cuentas y esto nos está generando también más presión. Otra de las cosas que ya todos lo hemos sentido y es que finalmente en nuestra casa nosotros no teníamos la silla ergonómica con las 5 patas, con el apoyabrazos, la espalda que nos dio un buen soporte. De alguna otra forma nosotros o muchos de nosotros estaremos trabajando en la mesa del comedor, con la silla del comedor, en donde nos tendremos que buscar un espacio en la casa, sea el sofá, sea la silla de la esquina, en donde podamos trabajar en momentos y después vamos buscando otros espacios entendiendo que los hijos están metidos en casa, que mi esposa está metida en casa, de manera pues que el cuerpo empieza a sufrir presiones propias de las condiciones biomecánicas. Y acá hay otra cosa que a nosotros nos están diciendo en este momento porque se está aumentando la sintomatología y es que nosotros estamos más tiempo frente al celular, de tal manera que estamos todo el tiempo con mayores movimientos repetidos, estamos tecleando más. Adicionalmente a eso, ahorita nosotros estamos expuestos a una oleada de información en donde finalmente estamos generando mayor interfaz, estamos cada vez generando un mayor tema de comunicación con nuestros dispositivos, lo que hace que nuestros esfuerzos físicos se estén incrementando. Por supuesto, problemas asociados al disconfort por iluminación. ¿Quién de nosotros pensó que en la casa la iluminación tenía que entrar por el lado, que tiene que tener determinada intensidad? El tema de la presencia del ruido no solamente está asociado por lo que pase con nuestros hijos, el hijo que pone el reggaetón después de las 8 de la mañana, después la hija en la tarde, entonces empieza a repuntear con la música que le gusta, sino que adicionalmente a eso, nosotros estamos más tiempo frente al uso de los audífonos. Nosotros estamos no solamente interactuando con el celular, sino a través del computador con los audífonos, lo que ha incrementado la intensidad de ruido. Y aquí hay una cosa muy importante que nosotros hemos identificado con este fenómeno del trabajo en la casa, y es que se han venido perdiendo las dinámicas del grupo que teníamos establecidas en nuestro colectivo de trabajo, en nuestra empresa, de tal manera que de alguna u otra manera se pierde el control del riesgo.
¿Qué les quiero decir con esto? Y es que de alguna u otra forma en nuestras empresas, si ustedes recuerdan, era a las 9:30 de la mañana, llegaba mi compañero que me decía, oiga, vamos a tomarnos un café, vamos a ir a comer algo y hacía que yo me retirara de mis riesgos. De alguna u otra manera, el hecho de que existieran reuniones, el hecho de que yo pudiera interactuar con mis pares, en donde finalmente se empezaba a atenuar las condiciones de riesgo psicosocial, se ha perdido. Y aquí hay una cosa que nosotros estamos sintiendo y que es una condición generalizada de todos nuestros trabajadores afiliados, y es que la afectación psicológica la estamos sintiendo por una condición o por otra, y estamos sintiendo lo que pasa en nuestro país, de manera pues que la variación de los riesgos que ahorita nosotros tenemos ya no la tenemos tan controlada. Pero aquí hay otra cosa que nosotros entenderíamos y es que finalmente se empiezan a agudizar unos factores de riesgo individual. Es decir, esa característica que cada uno de nosotros tenemos, que unos somos más gorditos, que otros somos más quietos, que otros somos más estresados, se ha venido empeorando. Y aquí hay una de las cosas que nosotros inmediatamente empezamos a ver en el mundo del trabajo en casa y es que se aumentó el sedentarismo. Lo que uno entendería, si ustedes recuerdan, y es que por más quieto que usted fuera, tendría que salir a coger el transporte, ¿cierto? Tenía que estar un buen tiempo de su jornada de pie, ¿cierto? En el transporte tenía que ir a caminar simplemente para ir a tomar el almuerzo. De manera pues que ahorita lo que nosotros entendemos es que estamos mucho tiempo quietos. Un poco lo que nosotros estamos tratando de identificar con nuestros trabajadores cuando los entrevistamos y es que están por encima del 85% de su tiempo, ¿cierto?, en casa, sentados. Y aquí no solamente es sentado frente al computador, sino que aquí cuando tú te levantas de la silla de donde estás trabajando, después te vas al sofá a ver televisión. Y ya después llegó la hora de dormir. De tal manera que empieza a generar un factor de riesgo importantísimo, no solamente a nivel cardiovascular, sino también a nivel psicosocial, también en términos de las características del sueño. Y entonces aquí les voy a empezar a contar cuáles son los hábitos que hemos estado identificando cuando hablamos con nuestros trabajadores. Una de las primeras causas que nosotros hemos empezado a evidenciar es que se ha empezado a incrementar el peso corporal. Yo pienso que nos ha pasado y es que ante el estrés nosotros estamos buscando continuamente la nevera. Les estaba contando finalmente que dentro de estas entrevistas que tenemos con nuestros trabajadores había una trabajadora que decía que finalmente ella le tocó poner un aviso enfrente de la nevera en donde le puso a su esposo y a sus hijos el siguiente letrero: no tienes hambre, estás estresado. Claramente esto, y ella muy sabia, tiene casi que argumentos fisiológicos, porque de alguna u otra manera, ante las condiciones de estrés, nosotros tratamos de buscar alimentos que nos suban la insulina, ¿cierto? Como los almidones, el azúcar, las grasas, y eso hace que nosotros nos calmemos. Hasta ahora no he conocido el primer caso de trabajador que calme el estrés con manzana verde, con apio, con agua, con zanahoria, de manera pues que esto empieza casi que a incrementar los factores de riesgo. Aquí hay algo que nosotros estamos identificando y es que la condición de estrés, ustedes saben que va generando incremento del cortisol. Y el cortisol como tal no solamente va generando incremento de la tensión arterial, sino de otro tipo de hormonas que a nosotros nos están generando una alerta crónica y de alguna u otra manera ya está generando afectaciones cardíacas, ¿cierto? Es el pálpito que a mí me dice mi esposo que está sintiendo, es un poco esa sensación de fatiga cada vez que estoy haciendo actividades en la casa, ¿cierto? Por otro lado, lo que nosotros estamos identificando acá es que nuestros trabajadores están diciendo que se les afectaron los hábitos de sueño. Por supuesto, lo que nosotros estamos entendiendo es que ante las características puntuales del estrés, las condiciones psicosociales de cómo se está dando nuestro trabajo, ahorita nos están pidiendo y tenemos mayor requerimiento por parte de nuestra casa, tenemos que estar más controlados, hace que de alguna u otra forma los tiempos de trabajo, de interacción de nuestras tareas con la interacción de las tareas propias del hogar se estén aumentando. De tal manera, pues, que lo que nosotros estamos identificando es que los ciclos del sueño se han venido modificando. ¿Qué es esto? Si ustedes recuerdan, cuando uno va durmiendo, eso en la primera y segunda fase, que es cuando uno va
casi que apagando motores, uno escucha al fondo el televisor, uno puede escuchar un poco lo que está hablando la gente que está cerca, ¿cierto? Que es un poco como esa fase en donde nosotros estamos disminuyendo no solamente las ondas cerebrales, sino el movimiento a nivel del cuerpo, está durando más. En las últimas fases del sueño, que es donde hay recuperación cerebral y es donde hay recuperación fisiológica de nuestros órganos y nuestros músculos, están durando menos tiempo. Y eso es una de las causas que a mí me generan percepción de fatiga, entendiendo que yo ya no estoy haciendo nada, pero yo me siento con mayor sensación de estrés, siento que no estoy durmiendo lo suficiente y resulta que nosotros estamos pensando que por estar en casa la estamos pasando de maravilla. Hay otra de las cosas que nosotros estamos identificando y es que los trabajadores están generando mayor condición de estrés. Se está evidenciando el tema de la transferencia del autocuidado, que es lo que nosotros usualmente dentro de Positiva estamos enfatizando todo el tiempo, porque nuestro autocuidado ahorita está centrado más bien en cuidar a los miembros de nuestro círculo familiar, no solamente porque tenemos que responder por nuestros hijos, sino porque también tenemos papás, porque tenemos gente que está vulnerable frente a esta pandemia y hace que de alguna u otra forma yo no me esté centrando en mí, sino que esté centrando mi atención en lo que está pasando con la gente que es cercana a mi círculo. Y aquí hay otra de las cosas que a nosotros particularmente nos hacían caer en una de las reuniones con los trabajadores de una empresa también a nivel nacional. Y es que cuando uno empieza a hablar con ellos, empiezan a relatar que les hace falta empezar a desarrollar la actividad física mínima que estaban acostumbrados a desarrollar en su cotidianidad, ¿cierto? El hecho de que nosotros pudiéramos ir a dar la vueltica después del almuerzo, el hecho de que nosotros a la hora de las 11 pudiéramos bajar al primer piso a buscar algo de tomar. Ese tipo de actividad física mínima ya se perdió, entendiendo las restricciones que tenemos a nivel social por las características, pero también entendemos que ya no tenemos una dinámica de colectivo de trabajo que nos empuje, ¿cierto? Y aquí hay otra de las cosas que termina siendo casi que constante dentro de este asunto y es que frente al sedentarismo, el hecho de que yo estoy cada vez más quieto, el hecho de que estoy comiendo cada vez más azúcares, se está viendo también la particularidad y es que no nos estamos hidratando, ¿cierto? El número de vasos que nosotros deberíamos estar tomando de agua al día, pues no se está haciendo porque es que pues yo ya no me siento fatigado, siento que ya no me estoy moviendo de tal manera que mi cuerpo tampoco hace exigencias frente al tema de incluir hidratación. Y finalmente lo que nosotros entendemos detrás de todo este asunto es que la pregunta se centra es si antes que teníamos los parques, los gimnasios, las posibilidades de movernos al aire libre y no lo hacíamos, ¿cierto? Porque teníamos hábitos sedentarios, pues de alguna u otra forma tampoco estamos buscando espacios en nuestra casa en donde yo diga, son las 6:30 de la tarde, me voy a levantar a hacer actividad física, voy a empezar a subir y bajar escaleras, pues tampoco lo estamos haciendo. Solamente como para terminar y cerrar con broche de oro esta historia, que termina siendo un poco aterradora, y es que empiezan a aparecer otros riesgos ocultos. Lo que nos están diciendo también los trabajadores es que se ha venido aumentando la percepción de fatiga. Es decir, empieza a haber esa sensación de burnout, ¿cierto? Un poco esa sensación de que, oiga, me estoy quemando, pero no estoy haciendo mucho y encima de eso me están apoyando en la casa y no es que esté ni caminando lo suficiente, no es que esté obviamente con temas de requerimientos físicos, pero sí siento sensación de fatiga. Los fines de semana son relativamente muy cortos, ¿cierto? Dentro de este tema, parte de lo que nos están diciendo los trabajadores es que la tarea de estar todo el tiempo pendiente de sus hijos hace que de alguna manera su relación con su trabajo haya venido cambiando. Por supuesto que aquí hay una de las cosas que estamos evidenciando con este encierro y es que ya hay efectos metabólicos. Aquí hay algo importante y es que se han venido alterando los ciclos circadianos. ¿Qué es eso? Y es que finalmente nosotros como humanos nos estamos moviendo y nuestra fisiología se mueve a través de la luz del sol. Cuando aparece la luz del sol, nosotros empezamos a activar una serie de sistemas hormonales que hacen que nosotros nos sintamos alerta, ¿cierto? Que empecemos a agregar hormonas que son esenciales para nuestro funcionamiento. Y aquí hay algo que nosotros empezamos a entender y es que no solamente el efecto del metabolismo se ha venido alterando por las características de la ausencia del sol,
que recuerden que finalmente el sol sirve para mejorar el tema de la vitamina D, o no solamente el depósito de calcio en nuestros huesos, sino que empieza también a mejorar sensaciones de tranquilidad. Y esto súmelo a la sensación de angustia y de miedo particular en nuestra situación. Pues por supuesto, aquí hay otra cosa que yo pienso que todos hemos venido casi que sufriendo, y es que pues no hay espacios y tiempos de esparcimiento. Como me decía precisamente un trabajador en días pasados, y es todo el tiempo se lava loza y los fines de semana también hay que lavar loza. Hay algo que finalmente después de este panorama y uno dice, pero ¿y aquí qué hacemos? ¿Cierto? ¿Qué es lo que nosotros deberíamos entender en de pronto en esta situación? Y es que también casi que dentro de Positiva nos interesa empezar a retomar, y uno empezaría a entender que muchas de las estrategias de control pueden llegar casi que al mismo punto. En este mundo en donde todo se está mezclando, en donde de alguna u otra forma las características del riesgo ergonómico se empezó a mezclar con las características de riesgo psicosocial, los factores de riesgo individuales, el tema de los riesgos sociales, empieza casi que todo a empezar a casi que a presentarse en un mismo escenario. De manera pues que la pregunta que nosotros hacemos, ¿y qué es lo que tenemos que empezar a mejorar? Casi que lo que yo hice fue empezar como a revisar parte digamos, de las estrategias que han venido publicando y que nosotros también desde Positiva hemos venido revisando, de manera pues que lo que yo hago es tratar de poner casi que en la prioridad de lo que yo considero que podría ayudar. Pues lo primero que nosotros entendemos es que finalmente usted está en un ambiente en el cual usted no tiene casi nada controlado, ¿cierto? Usted de alguna u otra manera tiene que estar expuesto al ruido que hacen sus hijos, al estrés propio del trabajo, al humor de su esposa, a lo que está pasando con su círculo más cercano. De manera pues que lo primero que nosotros empezamos a recomendar es negocie, pero también sea. ¿Qué significa negociar? Negociar significa estructurar y formalizar con los suyos los tiempos de trabajo. Cuénteles qué es lo que hace usted. Es importante que usted también entienda qué es lo que ellos hacen para que empiecen también a apoyarse, para que ellos entiendan que en algún momento usted también se tiene que retirar de ellos y que lo tienen que dejar trabajar. Es importante que ellos de alguna u otra forma también empiecen a apoyarlo con las labores propias del hogar, ¿cierto? Y así como lo entienden a usted, usted también preocúpese por mirar qué es lo que ellos están haciendo, qué es lo que les empieza a angustiar, ¿cierto? En donde de alguna u otra forma ustedes empiezan a negociar esos tiempos de descanso, en donde todos paramos en la casa, en donde ya nadie está mirando computadores, no es posible mirar celulares porque todos nos estamos dedicando este tiempo y nos estamos contando qué es lo que nos está angustiando, qué es lo que nos molesta, qué nos asusta de la situación. Aquí hay otra cosa que yo pongo también en términos de prioridad, y ese póngase en modo trabajo. Cuando usted se levanta, lo primero que tiene que hacer es pichar ese botón, active ese botón que lo pone activo usted. Ponerse en modo trabajo implica que de alguna u otra forma usted tiene que buscar esas rutinas que usted sabe que de alguna u otra forma lo van conduciendo a lo que usted identifica como actividad, que usted se siente vivo, siente que de alguna u otra forma está retomando la rutina. Nosotros desde Positiva también hacemos todo el tema de asesoría en teletrabajo, y algo que me decía una trabajadora en su momento, y es que ella decía, me tengo que poner tacones o zapatos parecidos a los cuales yo utilizaba en casa. Yo me tengo que poner perfume porque eso hace que yo me sienta que estoy trabajando. Aquí hay algo que nosotros estamos recomendando y que en espacios pasados le decíamos a nuestros trabajadores, y es importante que usted también utilice hábitos como si fuese a trabajar. Si sus hijos lo ven en pantaloneta y en chancletas, claramente ellos tampoco van a entender que papá está trabajando o que está haciendo una actividad seria, porque finalmente entenderán que él está relajado, ¿cierto? Un poco lo que nosotros siempre decimos, y como ustedes ven en las diapositivas, siéntase bonito, póngase bonito, porque finalmente un poco el tema es que usted necesita, o más bien todos los humanos necesitamos ciertos estímulos que nos condicionen, y eso hará parte obviamente del hecho de prepararse para las condiciones de trabajo.
Voy a tocar en este tema algo que termina siendo importante frente a cómo debemos controlar esas condiciones de trabajo. En otro módulo vamos a ahondar un poco más sobre esta temática, pero pues voy a adelantarme entendiendo que va a haber gente que posiblemente no pueda asistir. De tal manera que lo que les voy a decir es esas cosas que usted no debe hacer. Atención, cuando usted ve la X sobre esas fotos es que pilas, usted no lo debe hacer. Aquí es casi que son características que son no negociables dentro de su trabajo en casa. Como ustedes ven la foto, que termina siendo una foto en donde la chica se ve muy cómoda con su mascota, está en la cama viendo su computador, pues eso es terriblemente prohibido, no se debe hacer, porque finalmente usted no le está dando soporte a su espalda, porque dentro de esto recordemos que el hecho de tener los brazos suspendidos en el espacio hace que yo esté soportando peso a nivel de mi columna, ¿cierto? Que esté sintiendo mayor fatiga. Biomecánicamente hay un dato que dice que nuestros brazos pesan entre el 6 y el 8% de nuestro peso corporal. Es decir, que finalmente esa foto en donde la chica se ve supuestamente plácida, pues es completamente lo contrario. Acá hay otra cosa y es que finalmente usted tiene que buscar buenos espacios de iluminación en su casa. Aquí hay dos cosas en función a la necesidad de buscar buena iluminación. Uno, porque recuerden que la iluminación nos activan ciertos centros a nivel de nuestro cerebro que hace que nosotros nos mantengamos activos. Hay algunos artículos que dicen que la iluminación adecuada hace que usted sea mucho más agudo cuando tiene que dar, por ejemplo, soluciones, ¿cierto? Pero en términos de ergonomía, lo que nosotros entendemos es que cuando usted tiene iluminación muy baja en casa, hace que usted empiece a parpadear más, hay mayor resequedad, ¿cierto? Hay mayor fatiga, hay mayor sensación de pesadez y de cansancio mental. Aquí hay otra cosa que ustedes ven en la foto siguiente y es que de alguna u otra manera siempre usted tiene que tener hábitos sobre la superficie que trabaje, como por ejemplo despéjela. Dos, usted no debería tener tantas cosas que sean del hogar dentro de esa superficie de trabajo, ¿cierto? Casi que de alguna otra forma lo que estamos diciendo es que usted debería hacer una jornada de orden y aseo antes de sentarse a trabajar en casa. Esa foto donde ustedes ven abajo el señor, en donde está súper cómodo, con las piernas estiradas sobre la mesita de centro, en donde sus brazos están digitando en el computador. Aquí hay algo que finalmente quiero mostrarles, es que esta posición es todo menos cómoda. Los invito a que se sienten con las piernas estiradas. Genera mucha presión a nivel de los pies, de las rodillas. La columna no está en una posición adecuada y de alguna u otra forma lo que nosotros entendemos es que las manos empiezan a cambiar de posición cada vez que nosotros no tenemos la posibilidad de apoyarlas en una superficie de trabajo. Y aquí hay otra cosa. Recuerde que finalmente en ese tema de negociación, usted tiene que incluir a sus hijos, tiene que incluir el ruido de lo que pasa en casa, tiene que incluir el ruido de la olla expresa a la hora del almuerzo, porque eso genera altos niveles de estrés y usted de alguna u otra forma termina generando mayor condición de fatiga mental. De manera rápida, entonces, lo que yo entiendo sobre esto y casi que, como les decía, adelantándome a esos consejos que ustedes se tienen que llevar ya para cada una de sus casas, que ustedes tienen que comentarle a los familiares, a la gente que conoce que está desarrollando trabajo en casa, es lo primero que usted tiene que hacer es identifique qué recursos tiene en casa. En esa foto que ustedes ven allí, pues es un señor trabajando en un comedor, con una silla de comedor. Y de alguna otra forma lo que uno entiende es que, aunque en la foto no queda claro, hay unos cojines, ¿cierto? Yo le puse un cojín detrás de la espalda para que le dé mayor soporte y le puse un cojín debajo de las piernas, que se sentaron en un cojín con el objetivo de que esté mucho más recto, que pueda apoyar sus antebrazos sobre la mesa del comedor. Y si ustedes se dan cuenta, en el caso de la pantalla en donde está verificando, se utilizó una cajita, ¿cierto? Que permita que esa pantalla esté a la misma altura de los ojos y de las cejas. Súper importante. Aunque no todos tenemos el recurso de adquirir un teclado externo y un mouse externo, así tengamos el cupo mayor en la tarjeta de crédito, hagamos el esfuerzo. Es tremendamente importante que ante un computador que sea portátil nosotros estemos utilizando un teclado externo y que lo tengamos con mouse.
De aquí hay algo, es algo importante y es que muchos de nosotros estamos trabajando con celular y estamos identificando que no estamos utilizando manos libres. Es importante que busquemos la posibilidad de manejar el celular o el teléfono a través de un manos libres. Finalmente, generar este tipo de pinzas entre el hombro, ¿cierto? Y la cabeza hace que genere bastante compresión a nivel de la columna y por eso es que también nos empieza a doler el cuello. Abajo ustedes van a ver que el tema de la ergonomía tiene que ver hasta con el tema de canalizar los cables, hacer el ruteo de los cables es tremendamente importante. Se puede hacer con cinta aislante, con cinta transparente, no se imaginan el favor que se hacen en términos no solamente de las condiciones eléctricas, sino también en tema locativo, porque no queremos que en casa pasen accidentes. Solamente para contarles un datico y es que muchos de los psicólogos dicen que es importante que nosotros podamos tener algo verde cerca a nuestro centro de trabajo, en donde estamos. Dicen que el verde mejora el tema de la agudeza mental, nos permite ser mucho más ingeniosos, ¿cierto? Nos disminuye el estrés. Es importante que en casa nosotros busquemos siempre un espacio que sea para nosotros, ¿cierto? Es el espacio en donde cuando yo estoy cansado puedo mirar por esa ventana, puedo mirar hacia abajo, puedo mirar hacia afuera, puedo tener algo de luz y esto también nos ayudará un poco a llevar nuestras condiciones de trabajo en casa. Finalmente, aquí hay algo que ya para ir cerrando es importante y es que en nuestros espacios es importantísimo crear intención. ¿Cierto? Algo que dicen los psicólogos y revisando parte de esta historia es que usted debería utilizar algún tipo de elementos o estímulos que le empiezan a generar condición en sus momentos, ¿cierto? Cambie de música cuando ya sean las 7 de la noche. Los fines de semana nosotros nos reunimos y hacemos una comida específica o ya tenemos horario entre todos los de la casa para ver películas y dentro de eso nosotros vamos generando dinámicas que nos de alguna u otra manera nos van generando espacios de descanso. Algo que nos están diciendo también nuestros trabajadores es que se han venido subiendo de peso, por supuesto. Hay algo que dicen los nutricionistas y es que finalmente es importantísimo que usted empiece a respetar esas 12 horas de ayuno. ¿Qué son 12 horas de ayuno? Usted comió a las 7 de la noche, trate de no comer nada más, ¿cierto? Hasta las 7 del día. Eso le permite equilibrar su metabolismo, le permite regular procesos asociados al manejo de la insulina. De alguna u otra forma, lo que nosotros estamos evidenciando es que recuerden que el estrés hace que nuestros niveles de cortisol se aumenten, el azúcar hace que el nivel de inflamación se aumente y es casi que una triada perfecta, ¿cierto? Nosotros tenemos que vigilar la alimentación porque de alguna u otra forma lo que nosotros estamos identificando es que esa condición de estrés que se volvió crónico en casa, aunque muchos de nosotros no lo identifiquemos, está asociado al tema de comer. Una recomendación, cuando usted esté muy tensionado, cuando usted esté alterado, trate de no comer. Eso que dicen las mamás es completamente cierto. Puede alterar de manera importante el tema de la absorción de los nutrientes. Y otra de las cosas es que finalmente lo que nosotros estamos sugiriendo es trate de identificar rutinas que lo hacen mover en el día. Si usted ve que finalmente el hecho de bailar, ¿cierto? El hecho de hacer aseo con música, hágalo. El hecho de que usted tiene que ir a recoger el domicilio, hágalo porque hace que su cuerpo se mueva y que su circulación empiece a moverse. Suba y baje las escaleras en lugar de utilizar el ascensor. Por tema hasta tema de contaminación del COVID y demás, pues finalmente son espacios que terminan siendo casi que recomendados. Nosotros desde Positiva estamos impulsando el tema de rutinas de actividad física, ¿cierto? Tenemos también protocolos de actividad física de tal manera que los estamos invitando. Solamente para terminar, es estas tres últimas recomendaciones. Un poco lo que nosotros entendemos es que las características de exposición se han venido aumentando. La exposición no solamente a los esfuerzos, no solamente la exposición al tema ergonómico, sino también a las características puntuales de lo psicosocial. De tal manera que nosotros estamos sugiriendo que usted empiece a controlar esos tiempos de exposición. Los tiempos de exposición solamente los puede autogestionar. Hay algo que ahorita finalmente en todas las instancias de salud y seguridad en el trabajo están diciendo y es que la gestión de riesgo ya pertenece realmente a cada uno de nosotros porque nadie nos está mirando. Porque finalmente ahorita nosotros somos los que tenemos que ser el centro del autocuidado, de tal manera que es importante que usted verifique cuánto tiempo está sentado, cuánto tiempo está
de alguna u otra forma mirando pantallas sin moverse, en donde usted lo único que hace es que se levanta, va a comer y después termina en el sofá para terminar de ver televisión. Aquí hay algo que nosotros empezamos a entender y es que la gente está descansando supuestamente cuando hace aseo. Y eso no es cierto. Un poco lo que nosotros le decimos es pilas. Cuando usted está fatigado, pues la forma de disminuir su fatiga no es ir a hacer aseo o ir a cocinar, porque finalmente esto lo que hace es que empieza a generar mayor carga física sobre su cuerpo. Y solamente estos dos últimos consejos para terminar, y es que es importantísimo que usted controle la sobreinformación. Un poco lo que nosotros miramos dentro del mundo de la ergonomía es la sensación de fatiga mental, el tema un poco del costo cognitivo que están sufriendo ahorita nuestros trabajadores cuando están en casa. Hay algo que nosotros estamos entendiendo y es que por parte de las organizaciones de trabajo, por parte de nuestra empresa, nos están llegando más información. Todo ahorita se está dando a través del mundo virtual, de tal manera que eso se está mezclando con las rutinas que nosotros utilizamos en WhatsApp, las redes sociales. Y en este caso, no solamente es por el tema de las condiciones de estrés que esto genera, sino porque a nivel mental nosotros cada vez tenemos más variables que debemos procesar en nuestro cerebro. Un poco lo que nosotros entendemos es que la información es más rápida y nosotros tenemos que tener la capacidad de manejar múltiples variables dentro de contextos que son altamente problemáticos. Entonces, un poco lo que nosotros identificamos es que esto ayuda un poco a la sensación de fatiga, ¿cierto? Un poco a esa sensación de estar quemado, de sentir que la semana va en la mitad y yo ya estoy muy fatigado y que cuando a mí me piden realizar tareas en donde se requiere alta agudeza mental, yo me siento lento, ¿cierto? Como que de alguna u otra manera no puedo dar respuesta a lo que me están pidiendo de manera efectiva. Y solamente para terminar, quiero contarles, y hay algo que nosotros hemos estado identificando, y es que ustedes terminan siendo el núcleo de esa buena actitud en casa. En el caso, finalmente, de cada uno de nosotros entendemos que somos los responsables de la gestión. Un poco lo que ahorita están hablando los psicólogos es ese tema de neuroliderazgo y es un poco empezar a hacer esa conexión con la gente que está en casa, entender que nuestros compañeros también están en casa, que de alguna u otra forma todos estamos bajo una condición de contingencia que no manejamos muy bien, de tal manera que fortalecer todas esas buenas actitudes en función a tratar de llevar estas condiciones en el mundo del trabajo será lo mejor que hacer. Pues ya con esto entonces termino ya la conferencia, ya quedo entonces dispuesto para responder parte de sus inquietudes y sus preguntas. Excelente, Alejandro. Creo que estas recomendaciones y consejos que nos has brindado el día de hoy son de buena práctica para tener cómo trabajar en casa y pues vamos a entrar a un espacio de preguntas. Varios asistentes nos dicen, uno, la primera dice, ¿cuánto tiempo debo estar sentado en el sofá de mi casa si debo trabajar con el portátil? Bien, aquí hay una cosa y es que finalmente en el mundo de la ergonomía nosotros nunca entendimos y nunca hemos podido bajar a tiempos cuánto es esa dosis de exposición que debería ser casi que ese límite permisible para estar sentado. De hecho, en uno de los módulos que vamos a desarrollar, también les voy a contar de todas las consecuencias a nivel fisiológico y a nivel biomecánico por estar sentado. Aquí hay una de las cosas y es que en términos de tiempo, si ustedes me pidieran que respondiera, yo lo que yo les diría es, ojo, usted no debería estar más de 1 hora y 30 o 2 horas sentado en general, pero ponga atención. Si usted está leyendo documentos, ¿cierto? Si solamente está leyendo documentos y está en su sofá, ¿cierto? Usted puede durar el tiempo de alguna u otra forma que su cuerpo le esté permitiendo. ¿A qué me estoy refiriendo? Si usted está sentado, solamente está mirando, casi que pasando de pantalla a pantalla, no está tecleando, es importante que usted tenga en cuenta más bien lo que le habla el cuerpo, ¿cierto? Si yo ya siento un poco que mis piernas se están adormeciendo, que un poco la espalda ya me empieza a generar algo de fatiga, inmediatamente levántese y cambie de postura y ojo, cambie de silla. Recuerde que nosotros no podemos digitar, atención, nosotros no debemos digitar, ¿cierto? Con los brazos suspendidos en el aire.
de tal manera que si yo ya veo que han pasado más de esa hora y 30, más de las 2 horas, debería levantarme de mi silla. Sería lo ideal, independientemente de que sea sofá, independientemente de que sea una silla ergonómica, independientemente de que sea una silla de mesa de comedor. Pero ponga atención, si usted está en sillas que usted considera que no son las mejores, a pesar de que puso la almohada detrás de su espalda, a pesar de que puso la almohada en la base de la silla y usted siente que de alguna u otra forma no le genera un confort suficiente, empiece a hacer de manera más frecuente, ¿cierto? Cada hora estará bien, cada hora, si usted necesita hablar por teléfono y está en temas de dar respuesta o gestión a temas de trabajo, levántese y camine. Casi que lo ideal sería es que usted todo el tiempo estuviera moviéndose de manera que usted le disminuya presión, no solamente a la espalda, sino que también empiece a mejorar, por ejemplo, su metabolismo, su digestión, ¿vale? ¿Qué otra pregunta tenemos? Claro que sí, mira, Alejandra nos pregunta, ¿cómo identifico si la silla que uso en el comedor me está afectando la espalda? Bien, aquí hay una de las cosas y es que lo que nosotros entendemos es que en el caso de las sillas de comedor, que es donde nosotros estamos usualmente trabajando, entendemos que uno, la altura de la mesa del comedor usualmente es más alta que los escritorios que nosotros tenemos en nuestras oficinas. Pero adicionalmente las sillas de alguna manera son más reclinadas, de tal manera que llevan el tronco más hacia atrás. Cuando una silla a mí me empieza a molestar es porque yo empiezo a hacer muchos ajustes de mi postura, como que me muevo para un lado, cruzo las piernas, llevo las piernas hacia adelante, siento como que de alguna u otra forma empieza a aparecer fatiga de manera temprana a nivel, ojo, del cuello, de los hombros, los manos yo siento que no las acomodo bien y de alguna u otra manera yo empiezo a posicionar la cintura. Cuando esa silla no es adecuada, implica que yo tengo que empezar a buscar soportes para esa silla. Yo les contaba entonces que, por ejemplo, nosotros estamos utilizando mucho en nuestras asesorías que estamos haciendo en cada una de las casas de ustedes es tratemos de ajustar la posición de la espalda a través de cojines, ¿cierto? Hay sillas que finalmente pueden ser muy bajas y con lo que nosotros tenemos que tener en cuenta a través de todos los videoclips y de toda la información que nos está mandando positiva es que nosotros tenemos que buscar la forma más ergonómica en donde nuestra cadera está bien posicionada, en donde nuestras rodillas están bien posicionadas sobre el piso de manera pues que tenemos que identificar si esa silla yo la puedo mejorar a través de cojines o ciertos aditamentos o si hay sillas que definitivamente no debería estar trabajando. Listo. ¿Qué otra pregunta tenemos? Listo, y ya por terminar tenemos la última pregunta que Marcela nos dice, ¿cómo identifico que estoy con mucha exposición a los riesgos ergonómicos en mi casa? Bien. Aquí hay algo y es lo primero que a nosotros nos interesa y es que recuerden que todo el tema del estrés, lo psicosocial, el sedentarismo y la exposición a estar frente a un computador, todo se mezcló, de tal manera que lo que nosotros estamos identificando es que la gente está refiriendo mayor sensación de molestia y dolor muscular en muchas de las partes del cuerpo. Usualmente lo que nosotros empezamos a identificar es que lo primero es una sensación de fatiga, es que se asocia a tener el mico montado, ¿cierto? A tener el hombro recogido, a que tengo un punto que por más de que me va el cuello, no se quiere ir y que yo siento que me está cada vez recogiendo más los músculos, sea a nivel de los codos, a nivel del cuello, a nivel de la cintura. Pero por otro lado, lo que nosotros tenemos que empezar a identificar es que de alguna manera yo siento que a nivel de mis manos o a nivel de mis piernas puedo tener algún tipo de sintomatología como que o puedo presentar como adormecimiento, algún síntoma, por ejemplo, como de punzada o que, por ejemplo, cuando me levanto puedo sentir cosquillitas en mis pies. En este momento, cuando nosotros ya vemos que hay algo que está pasando con nuestro cuerpo o que, por ejemplo, al otro día nos sigue doliendo a pesar de que nosotros descansamos, implicaría que ya le tenemos que poner atención. Implicaría que no solamente podrá estar relacionado a la estación de trabajo, sino que también posiblemente
las labores que estoy haciendo en casa me están complicando más, ¿cierto? El hecho de que estoy todo el tiempo haciendo oficio hace que la espalda me esté doliendo más, estoy levantando cada vez más, entonces cosas del piso porque los niños todo el tiempo están haciendo desorden, de manera pues que tendré que identificar uno. ¿A qué se debe esa condición de riesgo? ¿Es por mi silla? ¿Es por la forma en la cual tengo apoyados los brazos sobre la superficie de trabajo? ¿O será más bien que estoy manipulando mucha carga cuando estoy haciendo aseo? ¿O tal vez estará centrado en que cuando estoy haciendo parte de las labores del hogar, estoy también con el niño alzado, lo llevo a los hombros? De manera pues que lo primero es identifique cuál es la fuente del riesgo, ¿cierto? Identifique qué efecto le está generando. Y solamente para terminar, es importante que tengan en cuenta, recuerden que lo psicosocial, el estrés que estamos sintiendo, esa sensación de miedo y demás, genera que nosotros estemos segregando mayores hormonas que hacen que nuestro cuerpo se inflame más. Creo que no tenemos más preguntas. No, señor. Excelente, Alejandro. Gracias por todos estos consejos y estas recomendaciones que nos has brindado el día de hoy. La verdad que han sido bastante pertinentes y de un gran alcance para cada uno de nuestros participantes que ojalá Dios quiera la puedan aplicar y que ellos sepan cómo realizar las diferentes y buenas prácticas de ser recursivos, de identificar todo eso que tienen en casa y cómo poderlos aplicar de acuerdo a todo esto que tú nos has venido explicando el día de hoy. Estamos en un momento de aprender, desaprender y reaprender, porque siempre debemos fortalecer todos nuestros conocimientos. Agradecemos a todos por su participación. Le recordamos a nuestros afiliados que la publicación de nuestros talleres web, preguntas con respuestas, presentaciones y tips los podrán visualizar 24 horas después de finalizar el taller web en www.posipedia.com/talleres-web. Les recordamos a todos los asistentes de diligenciar la encuesta dando clic en salir y también es importante recordarles que para poder validar su certificación deben estar conectados durante 50 minutos. Los invitamos a todos a conectarse con nuestro portal de travesía www.positivatravesía.co, en donde ustedes podrán realizar las inscripciones a nuestros talleres educativos, además de ver todo el cronograma de nuestro Plan Nacional de Educación. Allí también podrán descargar sus certificados una vez pasadas 72 horas. Les recuerdo a todos que es momento de también tomar un descanso, de hacer buenas prácticas y generar un cambio en cada uno de nosotros con estos buenos tips que nos han brindado el experto el día de hoy. Les recordamos a nuestros afiliados que hoy tendremos 2 talleres más en el horario de las 2:30 y en las 5:30 para que estén conectados. Todos son talleres pensados en cada uno de ustedes. Nos vemos en una próxima ocasión. Recuerden, por el mismo canal, y que tengan un feliz día. Los dejo con un video que motiva y que genera más conocimiento. Feliz día para todos.